Muchas gracias. Gracias, Dios te bendiga. Bueno, gracias al Señor y Dios bendiga a cada uno los aquí presentes que hicieron este esfuerzo para venir a escuchar esta palabra tan tremenda, este mensaje tan hermoso que hemos oído. Qué mensaje tan precioso, ¿verdad? Los predestinados sin principio y sin fin. Y alguna persona dice, ¿cómo puede ser eso, verdad? Es que un predestinado es un atributo de Dios. Y como Dios no tiene ni principio ni fin, pues una persona que es un atributo de Dios es una parte de Dios. Una parte de Dios. Por eso que ustedes ven que Jesús dice en una parte que dice que son huesos de mis huesos, carne de mi carne, como decía el hermano William, y sangre de mi sangre. Cuando está hablando del Señor, pues siendo una parte de Él, y si Él no tiene principio ni tiene fin, entonces por eso esos predestinados que están escritos en el libro de la vida del Cordero, y si ustedes buscan en la Biblia, se consiguen que dice la Biblia, no sé en qué parte, pero quizás Hugo me lo puede conseguir rapidito, donde dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Imagínense. Fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces el Cordero, uno dice, pero que fue inmolado en el tiempo que ya conocemos, hace unos 2000 años atrás, pero ahí fue inmolado realmente, pero para Dios ya era una cosa que había sucedido en su mente, en su ser. ¿En qué parte estará ese versículo? Pero si dice el Cordero que fue inmolado, se lo consiguen por ahí, desde antes, lo consiguen por ahí desde antes de la fundación del mundo, por ahí Ruth consigue esa cita. ¿Cómo? Apocalipsis 13. ¿Cómo dice? Imagínense usted, hay una versión que dice que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Aquí nos dice desde el principio del mundo, antes de haber todas las cosas. Por eso se asombraron cuando Jesús les dijo que Abraham vio mi día. Le dice, ellos decían que somos hijos de Abraham. Le dice, si fueran hijos de Abraham, me amarían, porque Abraham vio mi día y se gozó, y corrió y mandó a preparar una cosa y otra. Fue una alegría para él saber que yo estaba ahí. Entonces le dijeron, ¿y qué? ¿Y tú no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Y dice, antes que Abraham fuera, ya yo soy. Primera de Pedro 1:20, ¿cómo dice? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Fue manifestado en los postreros tiempos.
Y uno dice, y fíjese que fue en el tiempo de Pedro, ahí dice que Pedro, ellos estuvieron en la crucifixión, todo eso, es que ya habían empezado los días postreros, los 3 días postreros, los 3 milenios postreros, ya habían empezado cuando Jesús fue crucificado, pero que eso estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ven ustedes cómo es tan tremendo ese tema, que somos predestinados sin principio y sin fin. Y alguien dice, eso no tiene sentido. Sí tiene, porque los predestinados somos atributos de Dios, somos parte de Dios, y por lo tanto Dios no tiene ni principio ni fin. Qué tema tan tremendo y cuántas cosas maravillosas nos habló allí. Qué hermosa es la palabra, ¿no? Cosa tremenda, qué maravilloso cuando uno va oyendo y va. Muchísimas gracias por los hermanos imprimirnos el folleto. Eso fue, no alcanzaste a imprimir para todos, ¿no? O sí para algunos. Bueno, pero un privilegio tenerlo ya escrito aquí. Todo esto que nos habló, lo que es la palabra, es algo cuando uno la ve que viene por el Espíritu del Señor. Si una persona quisiera realmente con sinceridad conocer al ungido de Dios, lo conocería por la palabra. Como Jesús les decía a la gente, si ustedes, ¿de dónde aprendiste tú esto? Porque nosotros sabemos de qué escuela tuviste. Dijo, mi padre me enseñó. Si ustedes fueran de Dios, conocerían la enseñanza que yo estoy trayendo. Podrían distinguir que Él era el Mesías por la palabra, por la enseñanza, porque eso que estaba hablando Jesús solamente podía venir por el Espíritu del Señor. Bueno, gracias a Dios por este mensaje. Pueden sentarse, mis hermanos, muy agradecidos. ¿Cómo podemos acomodar aquí? Un poquito más. Para ver. Aquí. Ok, está muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo me siento contento y feliz de poder oír todo esto y ver que esto no puede venir de una mente humana, sino de la mente del Señor. Una mente espiritual. La obra que está haciendo Dios hoy a través de su ungido es una obra espiritual. Uno la ve de una manera humana, ¿no? Pero hay una parte, no sé si Hugo se acuerda de un mensaje que predicó el hermano William, que son las cosas humanas manifestadas, o tal vez el hermano Francisco Banda se puede acordar, un mensaje, algo, es un tema que decía que eran de una manera humana Dios mostrando las cosas espirituales, algo así, no me acuerdo el tema. Pero no recuerdas, Francisco, ese mensaje. Ah, ese es el mismo, ese, estoy pensando en la palabra humana, pero es así. La obra de Dios. La obra de Dios sobrenatural
bajo condiciones naturales. La obra de Dios sobrenatural. Es una obra sobrenatural, pero se está moviendo en personas que tú ves que necesitan. Jesús necesitaba comer, cuando tenía hambre buscaba por aquí, si no había una fruta, un árbol que tuviera fruta, o cuando le llegaba le decía a los apóstoles vayan y compren la comida. Necesitaba dormir, descansar. Una vez se quedó dormido y era una tormenta y estaba tan dormido que los apóstoles tuvieron que despertarlo. Maestro, ¿no ves que perecemos en medio de esta tormenta? Y él se levantó. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Si yo voy aquí, ¿cómo va a perecer esta embarcación? No saben quién soy yo. Pero como se veía de una manera natural, que era una persona que comía, que necesitaba descansar, que necesitaba dormir, son una obra sobrenatural, pero Dios la está manifestando en forma natural. Hay una parte donde dijo el hermano Branham que una vez le dio un dolor de cabeza muy fuerte. ¿No lo llegaste a leer alguna vez, Huguito? Que al Señor Jesucristo un dolor de cabeza, posiblemente en un viaje en el sol, y tuvo que sentarse en una parte porque un dolor de cabeza, algo que le vino dígame usted, y uno puede decir, ¿cómo va a ser posible? Pero era una obra sobrenatural, pero moviéndose en condiciones naturales, se movía en condiciones naturales. Pero esto que estamos viendo nosotros es una obra sobrenatural, una obra muy grande. Nos sentimos muy agradecidos al Señor de que nos ha permitido mirar. Y es lo mismo que nos dijo el hermano Branham, el hermano William, que es una simplicidad. Y por la simplicidad, como él dice, de una obra tan grande que va a ser, y dice, y si es más grande, entonces es más sencilla todavía. No sé si sea, hermano Miguel, hay aquí el pasaje de San Juan capítulo 4, donde dice, verso 5, para leer el contexto, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, o junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, Imagínense, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta. Imagínense, estaba cansado y después viene y tiene sed. Y la persona que llegó a buscar el agua, ¿por qué Jesús le dijo a los discípulos, váyanse ustedes a comprar comida? Si ustedes lo leen ahí un poquito más adelante, que los mandó a comprar comida a la ciudad. Y le dijo que se fueran todos, que lo dejaran solo. Y era que él tenía que hacer contacto con esa mujer. Parecía una mujer que tenía una vida dudosa, pero era una mujer predestinada que había pasado por un problema, por otro problema, por otro problema, pero sin embargo era una simiente de Dios y él la esperó allí. Quería hacer contacto con ella. Y el contacto que hizo le dijo, dame de beber, tengo sed. Y era posiblemente que tenía sed. Y ahí es donde ella le dice, pero tú siendo un judío, ¿por qué me pides a mí de beber si los judíos no se tratan con los samaritanos?
Y ahí es donde él le dice, mira mujer, si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, no hubiera tenido ese problema de decirle, no, yo no, ahí está, saca tú mismo el agua, ¿no? No, si tú supieras quién es, y ella, tú más bien pedirías de mí, y yo te daría entonces una agua que salta para vida eterna. ¿Y cómo la sacas? Dice ella, cuando no tienes con qué, dice, esa agua que le estaba hablando era una agua, el agua que es el espíritu, porque también hay una parte donde dice que, hay una parte en el capítulo 7, verso como 39 de Juan, por ahí, donde él habla. 7:37 al 39. Sí, léete el 39 por ahí. Dice así, entonces esto dijo lo que dijo antes, que el que cree en mí, como dice la Escritura, desde mi interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero se fija que él le habló de ese río de agua viva, le estaba hablando, era, tú me pedirías a mí y yo te daría esa fuente de agua viva, el Espíritu Santo, porque Él es también el dador del Espíritu Santo. Aquí le pasó al hermano un extracto, hermano Miguel, si gusta lo leo, Ajá. que habla del dolor de cabeza que usted decía. ¿Ah, sí? Sí, en el mensaje del hermano Branham, La Fe Perfecta, dice aquí, recuerden, Jesús, como vimos en la lección esta mañana, nunca usó su poder para sí mismo, Él lo usó para otros, para eso había sido enviado. Y de pronto ustedes llegan a pensar, ¿por qué habría de enfermarse un hombre tan lleno de poder como él? Sí, Señor, leí en algún libro, en algún lugar, de cuando él resucitó a ese niño, el hijo de la viuda de Naín. Creo que en el príncipe de la casa de David, que él se sentó en una roca y se quejó por un dolor de cabeza. Ah, imagínese. ¿Ven? Él llevó nuestras enfermedades. Llevar significa cargarlas. Vean, Él las llevó. Él sufrió todas las cosas en la puntos suspensivos como las tenemos nosotros. Quiere decir que Él llevó nuestras dolencias, llevó nuestras enfermedades. Pasó todo eso. Y una persona puede decir, ¿por qué un hombre tan poderoso puede llegar a enfermarse, a pasar? ¡Qué tremendo! ¿No? Hay cosas, como nos decía el ungido de Dios hoy al final, cuando ya terminó, dijo un detallito muy pequeño, dijo, pero era bien grande. Un detallito, dijo, no recuerdo cómo fue la palabra que usó ahí, un pequeño detalle, y dijo, les amo mucho. Y entonces le dijo, recuerden que el Señor dice que dio a su Hijo por nosotros, dio la vida de su Hijo, el sufrimiento. ¿Cuánto dolor llevaría él cuando iba con los látigos, con la cruz pesada, con el azote que le habían dado? Porque esa noche la pasó recibiendo palos de allá en el Sanedrín. No lo pudieron matar porque no podía morir de esa manera. Se lo pasaron a Pilato para que los verdugos
lo acabaran, tampoco pudo morir allí, porque la muerte de él tenía que ser según la Escritura, cuando levanten al Hijo del Hombre, en donde en una cruz. Tenía que ser como ya Dios lo había mostrado con la serpiente de bronce, que significa el pecado ya juzgado, condenado. Toda la maldad que el enemigo había traído al mundo fue cargado sobre él. Todo ese dolor, toda esa angustia, los clavos en las manos, los clavos en los pies, la corona de espina. Y alguien puede decir, pero bueno, ¿y cómo un hombre tan poderoso puede sentir dolor? ¿Ven? Y ahí ve lo que nos cuenta el hermano Branham. ¿Sí? Una cosa sobrenatural, porque él era Dios hecho carne, Dios manifestado en carne humana, pero expresado de una manera natural. Y eso es lo que estamos viendo nosotros hoy. Algo sobrenatural, pero la expresión, la manera se ve, es como que fuera una cosa natural. Bueno, ¿ya llegó el mensaje para ponerlo? Todavía no, porque nosotros queríamos, no sé, Ruth, si habría forma de comunicarse allí, de preguntarle si él tiene algún mensajito para nosotros, porque él no está obligado a esto. Si el Señor le pone en su corazón traer, si no, el mensaje que necesitábamos era el que oímos, y esto es un mensaje muy grande. Ustedes lo llevan escrito, lo pueden revisar de nuevo y vamos a aprender muchísimas cosas ahí. No sé si ya él lo tendrá. Por mi parte, yo estoy muy agradecido por todos los hermanos que hicieron el esfuerzo de venir, y especialmente los pastores. Hermano Epifanio, muchas gracias por toda su atención. El hermano Daniel Carrera Ávila, que todavía estuvimos con él, nos gozamos mucho anoche, había un gozo muy grande y una bendición muy grande allí en medio del pueblo, en una forma sencilla, pero sentíamos allí la alegría y la presencia del Señor. Estuvimos muy contentos de estar allí con el hermano Daniel. El hermano, que te siga bendiciendo el Señor, Daniel. Y el hermano Francisco Banda, un privilegio tenerte acá con nosotros, y mi deseo es que Dios te siga usando cada día más. El hermano Hugo Rodríguez Mare, Dios te bendiga, Huguito, y te siga usando cada día más y te conceda las peticiones de tu corazón. El hermano Roberto Robledo, que ese no falla, ese para nosotros es uno de esos soldados veteranos de muchas batallas, de muchas guerras. José González, ¿quién es José González? Déjame ver si me pongo los lentes para verlo. Hermano José González no lo recuerdo. Allá los muchachos no lo pueden agarrar ahí con la cámara, Gerson, para verlo por aquí, porque yo de aquí a allá no lo veo, pero con una cámara, si le damos un toquecito, ahí lo vemos aquí en la pantalla. El hermano José González es de Nuevo León también. ¿Sí Suazua, General Suazua. Vamos a ver si
Ahí está el hombre, no lo había visto, no lo puedes acercar más, ¿no? Eso es lo más que te da la cámara. Bueno, pero de todas maneras aquí lo estoy viendo. Si se quita la gorra lo veo mejor. Ahora sí. Muy bienvenido, José, que Dios te bendiga y te use grandemente. Bueno, tenemos a Oseas Hernández también con nosotros, ¿verdad? Te bendiga, Oseas. Posiblemente hay algún otro pastor que no El hermano Juan está por acá. Privilegio tenerte por acá, muchacho. Anoche nos gozamos mucho en tener compañerismo con él, ahí nos gozamos grandemente. Privilegio, mi deseo es que Dios te bendiga, Juan, en gran manera, espiritualmente y materialmente también. Bueno, es un gozo muy grande tenerlo. Mientras que llega el mensaje y Ruth él no te ha dicho nada. Mientras tanto les voy a leer aquí algo que me llamó mucho la atención en este libro de la espada del Rey de Reyes y Señor de Señores, en la página 128. Voy a leer la partecita de abajo de esa cita que estaba leyendo ahí el ungido, que es de los sellos, la página 80, pero al final él dice: aquí venía un cordero todavía sangrando, y ahí estaba Juan y todos los patriarcas, pero no había ninguno que podía hacer la obra. Entonces salió el cordero. Sus días de intercesión habían cesado, los días de mediación. Entonces es cuando este ángel aparecerá. ¿Cuándo es que este ángel aparecerá? Cuando los días de intercesión del Señor Jesucristo allá en el cielo terminan. Cuando terminan los días de intercesión, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que Él pasa y toma el libro que es el título de propiedad, que también dice que son los sellos. Es el libro de los sellos, escrito por delante y por detrás. Entonces dice que cuando cesaron los días de mediación, entonces es cuando este ángel aparecerá. Será cuando este personaje aparecerá. Espere hasta que lleguemos a los sellos. Este es el hermano Branham, estamos leyendo del hermano Branham. Esta escritura que sigue aquí en la página 129, todo esto viene de la página 80 de los sellos. Entonces dice que espere hasta que lleguemos a los sellos mismos, y Él dirá: el tiempo no será más. Tiene que haber alguien que aquí en la tierra nos diga que el tiempo ya terminó, el tiempo de la gracia, el tiempo de redención ya terminó. Tiene que haber alguien. Entonces dice el ungido: ¿lo dijo o no lo dijo? Dijo que el tiempo no
es más para la dispensación de la gracia. Ahora yo le digo a ustedes, busquen ustedes un predicador del evangelio, de los pentecostales, de los luteranos, de los wesleyanos, de los bautistas, de los presbiterianos, de cualquiera, que le diga a usted que el tiempo de redención terminó. Todos dicen todavía hay oportunidad para que ustedes, bueno, Rubén estuvo por allá con una invitación que le hicieron de un señor con una conferencia, pero al final él dio un mensaje. Y en el mensaje hizo llamamiento porque todavía hay tiempo de redención, de salvación. Y ya decían, pero este hombre no conoce nada de esta profecía, que ya hay una voz que dijo, ya terminó. Y tiene que haber alguien de los predicadores que tenga que decirnos esto que dice la Biblia. Entonces entra la media hora de silencio. ¿Cuándo entra la media hora de silencio? Cuando termina. Y recuerdan ustedes que el hermano William tuvo esa experiencia, que él se fue y regresó, y cuando regresó le dijo, aquí lo tengo, el título de propiedad. Y es un libro abstracto, no se veía, pero él dice, aquí lo tengo. Y le entregó también al hermano José Benjamín Pérez todos los libros de los sellos, y le dijo, ahí vas a encontrar escrito todo, búscalo, examínalo, escudriñalo. Y él empezó a escudriñar, y él ha pasado horas y días y noches también escudriñando todo eso. Entonces entra la media hora de silencio. Fíjense bien las cosas que sucederán durante esa media hora de silencio, durante esa media hora del séptimo sello, Dios mediante. Este es el hermano Branham que nos está hablando, que una vez que ya se termina, cuando se termina la dispensación de la gracia, comienza entonces la dispensación del reino. Una dispensación termina, cuando terminó la dispensación de la ley, comenzó la dispensación de la gracia. Cuando termina la dispensación de la gracia, comienza la dispensación del reino. Así que entramos ya en una etapa del reino, en una semana judía, como la llamó el hermano Branham también. Entonces, miren ustedes, tenía que haber un momento en que esto aconteciera, y tenía que haber una persona que es el único predicador que se va a encontrar en el mundo diciendo el tiempo ya terminó. Los demás predicadores todos están buscando por aquí, por allá, porque todavía evangelizando y buscando, porque todavía no ha terminado el tiempo, pero para Dios ya el tiempo terminó. Y allí donde se manifiesta ya el séptimo sello, comienza la media hora de silencio. Y yo les puedo decir una cosa, yo creo que el tiempo, como dijo el hermano William, es un cernidor. Puede convertirse en un cernidor para mucha gente que dicen, oiga, pero si ya murió en el 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
2025 y no pasa nada. Y una media hora de silencio, yo no sé si ustedes lo llegaron a leer en los mensajes del hermano William. ¿Cuánto es una media hora de silencio? ¿Quién se acuerda? 20 años y 8 meses. Y es casi media hora de silencio. Entonces hay cosas que la gente, y dicen que no ven milagros, pero imagínense, anoche estábamos ahí en la congregación del hermano Daniel, y yo recuerdo que su hijo, anoche hablé con su hijo, y le dije, ¿tú no llamaste? No, yo sí llamé al ungido. Cuando él me dijo, mira, mi papá, por lo que dicen los médicos, no tenemos esperanza. Creo que él me dijo que esa noche se iba a quedar ahí con él. No sabemos si. Yo dije, déjame llamar al ungido. Y le dije, hay un hermano, un pastor que creo que tú lo conoces, muy colaborador. Quizás el ungido con tantas llamadas que yo le he hecho y tantas cosas ni se acordará. Este hombre está en esta condición. Y él me dijo, va a estar bien. Y yo dije, amén. Por eso en la mañana llamo al muchacho y ahí lo tenemos, sanito, mírale, ahí está, de Dios, sanito, gloria a Dios. No, mucha gente, ¿cuántos milagros habrá hecho el Señor por la palabra hablada? ¿Cuántos milagros? Y cosas que uno no sabe que eran y desaparecen por la palabra hablada. Eso nosotros no lo sabemos, pero la gente, no hay milagro. Imagínense ustedes, tantas cosas están sucediendo. Pues yo le dije a su hijo anoche, pues yo sí le hablé. Y todo va a estar bien. Él va a estar bien. Entonces, ya cuando lo llamé el otro día, le dije cómo siguió tu papá. Me dijo, mira, tuvo una breve mejoría, a mí se me olvidó preguntarle a qué hora empezó a mejorar. ¿Se acuerdan el hombre que le dijo? Y él le dijo, no hace falta que tú vayas, solamente di la palabra y mi mozo sanará. Y no era un judío, era un centurión romano que le dijo, maestro, no hace falta que tú vayas, di la palabra. Y dice que él se regresó, él le dijo, anda, como creíste, te sea hecho. Y el Señor se maravilló, dijo, mire, ni en Israel he hallado yo tanta fe así. Porque hay una cosa que dice la Biblia, que escudriñelo para que vea, quizás Huguito lo puede conseguir, que dice que Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret porque por la incredulidad de ellos. No pudo. ¿Ustedes saben lo que es que la incredulidad le ataron las manos a Dios para hacer milagros ahí en su propia tierra? No pudo hacer milagros porque la sanidades y eso, porque no creyeron, empezaron a argumentar, no sé si este lo conocemos nosotros, este es un carpintero, por ahí lo vas a conseguir, por donde dice que él ahí no pudo hacer, ¿cómo dice? Dice aquí, para leer el contexto, dice, y se escandalizaban en el 57 de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta
sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Imagínense. Hay otra parte donde dice que no puedo hacer milagros por la incredulidad, pero ahí también nos está diciendo que no puedo hacer muchas cosas por la incredulidad. Pero sin embargo un centurión le dijo, no hace falta que tú vayas, solo di la palabra. Ve, ese centurión creía en el poder de la palabra. Y él le dijo, como creíste, te se ha hecho. Y dice que se regresó en su caballo y cuando venían de su casa, venían a alcanzarlo en el camino y le dijeron unas personas, tu joven, el mozo está sano, está bien. ¿Desde cuándo comenzó a estar bien? Entonces, ¿recuerdan que le preguntó desde cuándo? Y él dijo, desde tal hora. Dijo, ahí fue cuando él habló la palabra. ¿Se da cuenta? Desde el momento que él habló, comenzó una obra del poder de la palabra creadora. Esto, bueno, gracias a Dios, yo he estado aquí entonces. Dice ahí que entonces es cuando entra esa media hora de silencio. Fíjense bien las cosas que sucederán durante esa media hora del séptimo sello. Y dice aquí, y aquí en Chile, creo que fue, miren ustedes lo que dice aquí en Chile, creo que fue el mensaje que él predicó, que dijo que todavía la media hora de silencio no ha comenzado, pero comenzará. Fue en Chile. Verifíquenlo, verifiquen. Creo que fue aquí mismo, en Chile. Dice, todavía la media hora de silencio no ha comenzado, pero comenzará. Eso lo dijo el día 11 de octubre del 2009 en Santiago de Chile, en el mensaje siendo bendecidos con el cumplimiento de la media hora de silencio. Y ahí es donde él dice, todavía esa media hora de silencio en el cielo no ha ocurrido, pero va a ocurrir. Pero miren lo que él dice, pero hoy, ahí estaba él, dijo, hoy en Chile, en el mismo lugar donde él había dicho que todavía no, hoy en Chile, yo les digo, ya comenzó la media hora de silencio, ya estamos en esa media hora de silencio. Y ya en ese momento que él estaba predicando, ustedes lo tienen ahí, yo estoy leyendo en la página 129. Pudiéramos seguir leyendo, pero es tan tremendo, tan largo todo esto, que nos tomaría mucho tiempo, pero ya Gerson me dice cuando ya esté listo para no quitar tiempo, Gerson. Voy a leer otro pedacito aquí en la página 132. Busquen por ahí en el mensaje del hermano Branham. Aquí está el ungido citando el mensaje del hermano Branham, la manera de un verdadero profeta. En la página 31. Si ruge el león, ¿quién no temerá? Cuando habla Dios, ¿quién evitará profetizar? Cuando Dios habla, el profeta clama.
¿Saben lo que quiero decir? El verdadero profeta clama, amigos, Él ha hablado, Dios ha hablado. Entonces, que todas las criaturas de su reino pongan atención a lo que ha dicho. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios habla por un profeta, Él espera que todos los que forman su reino pongan atención a eso que Él está hablando, porque Él no está jugando, ni está hablando tonterías, ni está hablando por hablar, sino que cuando habla es porque es necesario que todos los de su reino pongan atención a esa palabra. Yo recuerdo una vez que nos pasó una experiencia con el hermano Julio Cruz. Estábamos conversando y no sabíamos que el hermano William había un tabique allí, como decir un paraván así, estaba el hermano William del otro lado. Pero nosotros estábamos conversando acá y el hermano Julio Cruz me dice: mira, hermano Miguel, el hermano William viene y se para y habla, y eso es fácil, se para y da un mensaje y habla. Lo difícil es después nosotros agarrar ese mensaje, es transcribirlo en una máquina, pues revisarlo, después llevarlo a la imprenta, ver todo el trabajo nuestro, imprimir ese mensaje, después perfilarlo, engraparlo, perfilarlo, meterlo en caja para llevarlo a la gente. El trabajo es de nosotros. Y él se asoma, estábamos hablando nosotros ignorantemente, y él se asoma y dice: no, señor, el trabajo es que el Señor ponga esa palabra en la boca de ese profeta, que eso salga de la mente de Dios y venga a la mente, a subconsciente de ese profeta, y ese profeta lo hable. Eso es lo difícil. Cualquier muchachita, cualquier muchachito puede escribir eso en una máquina. Cualquier persona puede imprimirlo. Cualquier persona puede hacer esos paquetes y enviarlo. Eso no es ningún trabajo. El trabajo es ese. Entonces, ven ustedes el pensamiento de nosotros tan diferente al pensamiento de un profeta. Lo difícil es que esa palabra. Entonces dice aquí estamos leyendo del hermano Branham, que él dice: él ha hablado. Entonces, que todas las criaturas de su reino pongan atención a lo que él ha dicho, porque justamente él habló eso porque se necesita que se hable, y con esa palabra que él está hablando es que va a ser hecho la obra que él tiene que hacer en ese tiempo. Eso es lo difícil. ¿Se dan cuenta ustedes cómo nos corrige el profeta? Y nosotros pues nos dimos cuenta que verdaderamente era así como él estaba diciendo. Dice aquí el hermano, sigue aquí la escritura del hermano Branham: si un león puede reconocer que algo malo está ocurriendo cuando ruge, toda criatura de su reino guarda silencio. Ellos escuchan, incluso el pequeño escarabajo, hasta los grillos.
Dice en otra parte que hasta los grillos. Aún así está en el reino de ese león, ese pequeño escarabajo, ese aullido estremecedor de sangre de la hiena. Se callan. Aún el elefante que puede destrozar al león en un momento, pero con que un león ruja, él se callará y se quedará quieto. El búfalo, el rinoceronte, potentes fieras que no temen al león. Deje que un león ruja, él se para en seco. Entonces, esto es una experiencia que tuvo el hermano Branham, que es muy común en las regiones allí del África, que es cuando tú te meten a ti en una jaula, ¿verdad? Pasas la noche en una jaula allí durmiendo, oyendo, y los animales están por fuera. El que está enjaulado es usted. Pero los animales, las fieras y todos andan por fuera, caminando, rugiendo, buscando, gritando. Y cuando el león ruge, el hermano Branham dice que hasta los grillos se callaban. Él estuvo con Billy Paul, nos cuenta, en esa... Son turistas que van hacia la selva y duermen allí, pero son metidos en una jaula segura. Entonces, vean ustedes qué cosa tremenda. Dice, pero hay algunos que quieren sacar pecho, pero miren, la selva, los animales, cómo nos dan una enseñanza. Esto dice el ungido. Sigue hablando el hermano Branham. Deje que un león ruja, él se para en seco, los demás animales. ¿Qué es lo que pasa? Su rey ha hablado. ¿Ven? Él quiere oír lo que va a decir. Él quiere oír lo que se va a decir, ¿no? Y cuando Dios habla, el profeta clama. Entonces, Dios habla cuando tiene que hablar y solamente es a través de un profeta que usted puede oír la voz de Dios. Y Él va a hablar en el momento que tiene que hablar y lo que tiene que hablar en ese momento. Entonces dice, y cuando Dios habla, el profeta clama, y entonces que todo su reino le preste atención a lo que Él está diciendo. Hermanos, si es el profeta, nos está hablando. Todo el reino, todo creyente debe prestar atención a lo que Dios está diciendo. Dios ha hablado, que toda criatura en su reino le oiga. No está hablando tontería, ni está hablando por hablar, sino porque se necesita que esa voz se oiga. Y ahí en la oración él dice, aquí el hermano Branham, que dice, oremos, oh león de la tribu de Judá, levántate y ruge, bendito sea el Señor. Él está pidiendo que ese león se levante, porque él sabía que en el tiempo en que estaban era el tiempo del Cordero. Pero ahora está pidiendo, orando, que el león se levante y ruja. Déjame ver si estoy buscando, no se me vaya a pasar, aquí donde está la oración. El león de la tribu de Judá, levántate y ruge.
Estás rugiendo en este día final, gloria a Dios. En este día final el león está rugiendo, ya no es el cordero. Tus ojos se entrecierran, nos estás mirando, estás viendo el pecado de esta nación que se cree cristiana. Has visto su pecado cuando has sido comprada con precio, con preciosa sangre. Ves cómo las denominaciones pasan por alto tu palabra, cómo mienten los falsos profetas y niegan la verdad de Dios. Ruge, león de Judá. Ve, esta es la oración del profeta, que el león ruja. Está hablando de la segunda venida del Señor. Permite a tus profetas clamar. Cuando habla Dios, ¿quién puede evitar el profetizar? Es la palabra de Dios saliendo de la Biblia y manifestándose mediante el profeta. ¿Cómo puede permanecer tranquilo? Si lo hace, reventaría. Oh Dios, permite a tu profeta rugir. Y el profeta, si está rugiendo, tiene que ser un león. Y eso lo habló el precursor, dice aquí el ungido nos está diciendo, y eso lo habló el precursor. Y hoy eso es una realidad. O sea, el león está rugiendo hoy. Y si Dios está hablando, es necesario que todos oigamos, atendamos a lo que está diciendo, porque no podemos ignorar lo que Dios está hablando. Hoy es una realidad. Ese que Él precursó, hoy está rugiendo. Entonces, ve, Él está pidiendo en oración que ese león ruja. Ruge tu mensaje. Dios, que toda criatura de tu reino preste atención, que se detengan, que las mujeres se detengan y se examinen, que los hombres hagan lo mismo, que todo predicador que oiga esta cinta se detenga y se examine, porque el león de la tribu de Judá ruge y la verdadera palabra viniendo a los profetas los hace clamar. Arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde. Dios Dios, yo te encomiendo el mensaje en esta cinta, en esta mañana, en presencia de los que aquí están reunidos, confiando que tú lo aprobarás y llamarás a cada hijo e hija de Dios que oiga esta cinta, estén bajo el sonido de la voz, que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. Todavía cuando Él está hablando, hay misericordia, hay oportunidad, está haciendo un llamamiento, ¿verdad? Está haciendo un clamor, pero Él está a la vez orando que el león ruja. Y eso es una cosa, bueno, toda esta parte es interesantísima. Estaba viendo acá en la página 136, donde él escribió aquí, porque esto es muy importante,
esa media hora de silencio. Esto es muy importante, esto va... ya tú sabes que tienes un tiempo allí, no puedes ignorar eso. Escribe allí el hermano William en uno de los libros que está leyendo aquí el ungido: silencio en el cielo por media hora en el séptimo sello. ¿El séptimo sello qué es? La venida del Señor. Y aquí está en clarito, la letra de él clarito, se lee en los sellos, en el libro de los sellos fue donde lo escribió, y está clarito. Solo Dios, déjame ver en qué parte, en la página 342 de los sellos, allí fue que lo escribió. Entonces, porque si ustedes quieren buscarlo en los sellos, ahí lo van, bueno, en el libro que tiene el hermano José Benjamín Pérez está escrito. Y aquí está la letra de él. Solo Dios puede revelar eso, porque no hay ni símbolo ni en ninguna parte. Es decir, que cuando Juan fue a escribir, le dijo, no escriba. No escribió lo que oyó, ni escribió ningún símbolo, ni escribió nada. Cuando él vio el primer caballo blanco que salió con la espada venciendo y para vencer, ya él dio un símbolo allí. Y entonces ve después el caballo rojo que sale ya matando con esa espada y haciendo toda esa persecución tan terrible donde murieron tantos creyentes. Después viene el caballo negro, pero todo eso son símbolos que te están mostrando que sale vendiendo el alimento, porque es una religión que se apodera del dinero del mundo con ventas de indulgencias y cuestiones. Una persona por matar a otro podía recibir una indulgencia del Papa y no pasaba ni por el purgatorio. Con esa indulgencia, después de pagar eso, ya pasaba derecho al cielo. Entonces imagínese usted tantas cosas criminales que sucedieron. Entonces todo eso está como en símbolo, pero aquí no hay ningún símbolo. Solo Dios puede revelar eso, porque no hay símbolo en ninguna parte. ¿Quién es el único que puede revelar el séptimo sello? Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo encarnado en un hombre es el único que puede revelar el séptimo sello. En la 350 también nos dice, ahí en los sellos, página 350, ahora quiero que noten esto. Jesús omitió la enseñanza del séptimo sello. No está. Seguidamente Jesús estaba en el capítulo 24. Si ustedes vienen, ves que van describiendo el primer sello, el segundo sello, el tercer sello. Todos esos sellos lo va él describiendo, si lo vas comparando con la revelación, porque lo que tuvo el hermano Branham fue una revelación de los sellos, no fue la apertura de esos libros. Ese libro todavía estaba en las manos del Todopoderoso. Es el Cordero el que lo toma y lo abre, pero eso no estaba abierto, eso sencillamente fue una revelación. Lo único es que era una revelación tan perfecta que una vez que se empezó a cumplir, todo era tal como él recibió la revelación. Yo espero que ustedes me están entendiendo. Entonces, él dice, acá donde es que estamos, ahora quiero que noten esto, Jesús omitió la enseñanza del séptimo sello. Cuando llegó ahí, empezó a hablar en parábola. Habló en parábola, no está.
seguidamente Jesús comienza a enseñar en parábolas. Juan también omitió el séptimo sello, porque le fue dicho a Juan: no lo escribas. Eso sí va a ser algo grande. Ese séptimo sello va a ser algo grande. Eso sí va a ser algo grande, dijo el hermano Branham, y el hermano el ungido lo repiten. Pero a la misma vez él había dicho que mientras más grande, más sencillo iba a ser. Ya él lo había dicho. Bien, entonces dice el ungido: viendo la sencillez y la simplicidad, estamos viendo lo grande, porque es lo que está detrás. ¿Quién es el que está detrás? El grande. ¿Quién es ese? Dios, que se hace sencillo, se hace simple. No hay nada escrito. Juan no lo pudo escribir. Juan el revelador únicamente dijo: hubo silencio en el cielo casi por media hora. Eso fue todo lo que él dijo, silencio. Pero no nos dijo que se habló en ese silencio. Pero Jesús no dijo nada. Jesús se quedó callado. Y ahí él escribe a la derecha, media hora, escribe el hermano William. También escribió a la izquierda, hacia arriba, silencio por media hora. Séptimo sello, Jesús lo omitió. Y aquí está escrito, está clarito, se ve clarito, se lee. Puño y letra de él, porque él comenzó a hablar en parábola. Empezó a hablar de la higuera, que es Israel. Y ahora aquí en el mensaje, mirando más allá de la puesta del sol, dice el hermano William Soto Santiago: pero en el cielo hay silencio por casi media hora. Silencio en el cielo por casi media hora. Mientras en la tierra se lleva a cabo la obra del séptimo sello. En el cielo hay silencio, pero aquí en la tierra hay una obra que se está haciendo. Hay un movimiento. Hay un hombre declarando quién es el séptimo sello. ¿Quién es la venida del Señor? Hay un león rugiendo. Hay un mensaje saliendo. ¿Se da cuenta? En el cielo hay silencio, mientras que en la tierra se lleva a cabo la obra del séptimo sello. Se lleva a cabo la obra del ángel del pacto, de Jesucristo en teofanía, el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo en carne humana. El Espíritu Santo como león. Aquí ya no es cordero. Aquí está hablando ya como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. ¡Qué tremendo, hermano! Y si uno sigue, todavía no nos ha llegado el mensaje, jovencito, porque no queremos. ¿Sí, ya? Dentro de un ratito. Bueno, entonces vamos a ese poquito, lo vamos a aprovechar leyendo una paginita más por aquí. ¿No les parece a ustedes? Este libro ustedes lo tienen, usted lo ha leído y lo ha oído, pero se da cuenta que cuando lo volvemos a leer nos encontramos
con una tremenda revelación allí. Por eso yo le digo que cuando usted recibe el libro y lo lee, en el libro de, vamos a leer aquí un pedacito, en el libro de los sellos, en la página 464, al final de este séptimo sello, vean lo que dice ahí. Estoy leyendo la página 139. ¿Ah? Ya. Entonces, ya. Déjame, ya que empezamos la página, vamos a terminar. Ya. Entonces, paramos aquí. Ya. Entonces, ya vamos a parar aquí, pero ustedes estudien entonces en su casa la página 139, que es tremendo ver cómo lo que estaba ahí escrito, esa revelación tan grande que Dios nos trajo allí por el hermano Branham. Qué cosa tremenda. Yo me gocé grandemente leyendo todo esto, pero ya tenemos con nosotros lo que estábamos esperando. Ya está aquí, como decía el hermano Branham, estoy esperando por él. Estoy esperando por alguien. Recuerdan que el hermano Branham decía, estoy esperando por alguien. Yo también estaba esperando por alguien. Y ya está aquí, decía el hermano Branham, aquí está. Entonces ya está lo que venimos a buscar, ya lo tenemos. Estamos contentos, estamos agradecidos al Señor. Que termine la página. Bueno, vamos a terminar la página. Entonces aquí esta paginita que estamos terminando en la página, vamos a terminarla ya que Él nos aconseja que la terminemos. Porque esa paginita, y toda esa página es tremenda. En la 139, que Él escribe allí en ese mensaje, en la página de los sellos es la 464. Y ahí encima de la página, donde dice al final de este séptimo sello, él al final lo mete en un círculo y pone encima tiempo sobrante. Miren ustedes, y de este séptimo sello escribió encima de este sello. Ya estamos listos. Sí, ya lo estamos escuchando. Vamos a dejar con nosotros inmediatamente a nuestro apreciado hermano. Amén.